Acusado por mi hermana de 16 años, acepté un trato de libertad condicional de 5 años para evitar 20 años en prisión. 10 años después, su esposo descubrió la verdad. Y Liz y yo éramos muy cercanos. Tal vez más de lo que suelen ser los hermanos. A pesar de la diferencia de 4 años, básicamente éramos mejores amigos. Sé que, con lo que pasó, eso suena extraño. Pero en ese entonces era normal. Yo nunca fui el estudiante más brillante. Siempre batallé con las calificaciones, apenas pasaba las materias. Pero me encantaba la electrónica. No la programación ni las computadoras, sino desarmar cosas y volverlas a armar. Empecé con controles remotos viejos y radios que encontraba en ventas de garaje. Para cuando tenía 16, ya tenía todo un taller en mi cuarto. Un cautín, multímetros, cajas llenas de cables y placas. Mis padres pensaban que era algo raro, especialmente porque pasaba horas encerrado con la puerta cerrada. Sí, eso será importante después. Pero Liz lo entendía. Tenía 10 años cuando me empecé a tomar en serio todo eso. Se sentaba conmigo por horas a verme trabajar. Me hacía preguntas sobre cada parte, por qué conectaba ciertos cables, y cosas así. A veces me ayudaba a organizar las piezas o me las sostenía mientras soldaba. Era algo nuestro. Nuestros padres, sin embargo, sí tenían favoritismos. Y Liz era la estudiante perfecta. Puros dieces, equipo de gimnasia, consejo estudiantil. El paquete completo. Mientras tanto, yo apenas pasaba las materias y me la vivía en mi cuarto con cables o en el skatepark. Pero Liz siempre me defendía. Por ejemplo, una vez me cacharon fumando detrás del gimnasio en mi penúltimo año. En vez de que me suspendieran, Liz inventó que solo sostenía el cigarro por alguien más que había salido corriendo. Incluso lloró frente al director diciendo que estaba tratando de cambiar y que una suspensión lo arruinaría todo. El director le creyó completamente. También me ayudaba con la tarea. Explicaba mejor que mis maestros. Gracias a ella terminé la prepa, para ser sincero. Yo también la cuidaba como buen hermano mayor. Era muy protector. Y ahora que lo pienso, tal vez me pasé. Cualquier chico interesado en ella tenía que pasar por mí primero. No lo hacía con mala intención. Solo no quería que alguien cualquiera le hiciera daño. Y Liz nunca me juzgó por meterme en problemas, salir tarde o juntarme con la gente equivocada. Me cubría con mis padres y daba excusas cuando rompía el horario. Si llegaba a las 3 de la mañana, ella estaba sentada esperándome, solo para asegurarse de que llegara bien. Viéndolo ahora, quizás estábamos demasiado unidos. Tal vez por eso la gente creyó tan fácilmente lo que dijo después. Pero en su momento, se sentía natural. Era mi hermana, mi mejor amiga, la única que realmente me entendía. Mis padres trataban de interesarme en cosas normales. Me inscribían en deportes o actividades después de clases. Pero yo siempre regresaba a mis cables. Pensaban que era una pérdida de tiempo. Pero Liz me defendía. Decía que era bueno en eso, que me dejaran hacer lo que amaba. Esa es la Liz que trato de recordar. La que creía en mí cuando nadie más lo hacía. La que me traía snacks mientras yo soldaba. La que me defendía frente a nuestros padres. Y la que confiaba en mí para contarme sus cosas. Esto es más difícil de escribir de lo que pensé. Cuando todo empezó a ir mal, yo tenía 18. Acababa de graduarme. Y Liz tenía 16 y ya empezaba a llamar la atención de los chicos en la escuela. Como hermano protector, hacía lo que cualquier hermano haría. Los espantaba. No golpeaba a nadie. Solo quería que supieran que yo estaba ahí, pendiente. Hubo un chico, Ion, que era especialmente insistente. Un tipo mayor, con un coche caro que sus papás le habían comprado. Típico niño rico. Lo encontré intentando convencer a Liz de saltarse clases con él un día. Probablemente no debía empujarlo contra su coche. Pero él tenía 18, y quería que mi hermana de 16 faltara a clases. ¿Qué hermano no se enojaría? Fue ahí cuando empezaron los rumores. Al principio eran susurros en la escuela de Liz, diciendo que era raro que yo fuera tan protector. Luego se volvió peor. Alguien empezó a decir que la razón por la que no quería que los chicos se le acercaran era porque yo la quería para mí. Recuerdo el momento exacto en que supe que algo andaba mal. Era martes, después de la escuela. Normalmente, Liz venía a mi cuarto mientras yo trabajaba en mis cosas. Pero esa vez se fue directo al suyo. Toqué su puerta para ver cómo estaba y me dijo que me fuera.
Más tarde, la encontré llorando en la cocina. Cuando intenté abrazarla, como siempre hacía, ella se echó para atrás. De hecho, se estremeció. Nunca había hecho eso. Murmuró algo de que estaba cansada y volvió a su cuarto. Los siguientes días fueron raros. Dejó de ir a mi cuarto. Casi no me hablaba. Pensé que tal vez era una fase de adolescente o algo así. Debí haberlo sabido entonces. Una mañana estaba trabajando en un radio antiguo que había encontrado, cuando escuché que tocaban la puerta. Fuerte. De esa forma oficial que te hace que se te hunde el estómago. 2 policías y una mujer con traje estaban ahí cuando mi papá abrió. Pidieron hablar con el primero. Los escuchaba en la cocina, pero no entendía qué decían. Luego mi papá me llamó. Nunca voy a olvidar su cara. Como si me viera por primera vez. La mujer se presentó como trabajadora de servicios de protección infantil. Dijo que tenían que hacerme unas preguntas sobre mi relación con Elise. Elise había ido con la orientadora escolar. Y le había contado que yo la había estado tocando inapropiadamente. Ella dijo que por eso siempre estaba en mi cuarto con la puerta cerrada. Que la obligaba a entrar y bueno, ya te puedes imaginar el resto. Les dijo que la había amenazado con hacerle daño si se lo contaba a alguien. Y que por eso era tan agresivo con los chicos que mostraban interés en ella. Incluso dijo, usaba lo de la electrónica como excusa. Que los cables y cinchos en su cuarto eran para otras cosas. Mi padre no cuestionó nada. Solo se quedó ahí, asintiendo mientras hablaban, como si todo tuviera sentido. Todas esas horas en mi cuarto, la puerta cerrada, mi actitud protectora hacia Elise, todo encajaba en su mente como algo sucio. Intenté explicar. Les mostré mis proyectos. El radio a medio reparar en mi escritorio. Las cajas de circuitos y piezas obsoletas. Les conté cómo Elise solía sentarse a verme trabajar, cómo me ayudaba a organizar las piezas. Pero ya habían tomado una decisión. La agente de CPS no paraba de hacer preguntas con doble intención. ¿Cómo? ¿Le hiciste sentir especial al dejarla ayudarte? ¿Le decías que era diferente a las otras chicas? Todo lo que decía solo empeoraba las cosas. Cuando preguntaron sobre el día que empujé a John, Elise también había torcido esa historia. Dijo que estaba celoso porque ella empezaba a interesarse en otros chicos. Que no podía soportar que ella creciera y tuviera relaciones normales porque eso significaba perder control sobre ella. Lo peor fue cuando soltó un discurso sobre cómo me había vuelto más agresivo desde que ella se estaba alejando. Que yo le dije que me estaba traicionando por hablar con otros chicos. Nada de eso era verdad. Pero lo dijo con tanto detalle, con tanto convencimiento, que por un momento casi me lo creí yo mismo. Y ahí fue cuando perdí el control, justo frente a todos. Elise, ¿qué demonios estás diciendo? Mi voz se quebró. No por enojo, sino por incredulidad. Ella no me miraba. Elise, mírame. Pero seguía con la vista en el suelo, abrazándose a sí misma como si fuera una criatura frágil que necesitaba protección. Ese gesto me enfureció más. Sabes que no es verdad. Lo sabes. Me giré hacia mi padre, desesperado. Papá, por favor. ¿Me conoces? Yo nunca. Su voz fue baja y tranquila, pero su mirada. Nunca antes me había mirado así. No con decepción. No con enojo. Sino como si ya no fuera su hijo. ¿Ni siquiera vas a escucharme? Di un paso hacia él, pero levantó la mano, como si yo fuera un peligro. Y Elise flinchó. Se estremeció. Ese fue el momento. Ahí supe que todo estaba perdido. No puedes estar creyendo esto. Mi voz bajó. Toda mi voluntad se fue de golpe. Volví a mirar a Elise. Esta vez de verdad. La observé. Y ella seguía sin mirarme. Murmuré, ¿por qué estás haciendo esto? Finalmente levantó la vista. Por un segundo, pareció que iba a decir algo. Tal vez hasta retractarse. Pero luego miró a papá. A la señora de CPS. A los policías parados en nuestra sala. Y ahí fue cuando se dobló del todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Respiró temblorosa y dijo. Lo siento, Eric. Y en ese instante lo entendí todo. No iba a retroceder. Era demasiado tarde. Estaba demasiado metida. Y tenía miedo de las consecuencias. Me reí. Sí, de verdad me reí. Wow, dije.
¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a seguir con esto? Y Liz apretó los brazos sobre sí misma. Simplemente, ya no podía guardarlo. Papá apretó la mandíbula. Ve por tus cosas. Vamos a la estación. Y eso fue todo. No hubo juicio. No hubo pruebas. No hubo preguntas serias. Mi padre me llevó a la comisaría en silencio. Como si ya fuera culpable. Como si yo fuera un extraño. No su hijo. Durante el camino solo podía pensar en cómo encajaron todo, el hermano mayor solitario, encerrado todo el día. Su afición rara con herramientas y cables. La protección agresiva. La conexión cercana que de pronto se rompió. Vieron exactamente lo que querían ver. La sala de interrogatorio parecía sacada de una película. Me dejaron ahí sentado durante horas antes de que llegaran dos detectives. Rivers, el hombre, se hizo pasar por el buen policía. Decía cosas como, solo queremos entender qué pasó, Eric. Ayúdanos a ayudarte. La detective mujer, no recuerdo su nombre, solo tomaba notas y me lanzaba miradas sucias. Rivers empezó preguntando sobre mi afición a la electrónica. Cuéntame qué haces. ¿Qué construyes? Le expliqué cómo reparaba radios antiguos, hacía circuitos básicos, cosas así. ¿Y Liz te ayudaba en estos proyectos? Sí, respondí. Ella organizaba piezas, me sostenía las cosas mientras soldaba. Le gustaba aprender. La detective interrumpió. ¿Así que la tenías sola en tu cuarto, con la puerta cerrada, manipulando tu equipo? Ahí entendí cómo estaban distorsionando todo. Lo normal sonaba repulsivo. No soltaban el tema de la puerta cerrada. Lo hacía porque tenía herramientas caras, intenté explicar. Papá a veces tomaba cosas y no las regresaba. O tal vez, respondió Rivers, con tono más duro, ¿cerrabas la puerta por otras razones? Tenían un archivo lleno de supuestas pruebas y declaraciones. Decían que empecé a abusar de ella cuando tenía 12. Justo cuando empezó a interesarse por mis proyectos. Que usé la electrónica para aislarla. Que la hacía sentir especial enseñándole cosas que nadie más sabía. Eso es una locura, respondí. Es mi hermana. Le enseñaba porque le interesaba. La detective se inclinó hacia adelante. ¿Interesada en electrónica o con miedo de lo que pasaría si no lo estaba? Luego mencionaron lo de John. En su versión, lo ataqué porque me estaba quitando a Elise. Tenían testimonios de otros estudiantes sobre cómo espantaba a cualquiera que se le acercara. Rivers sacó unas fotos de mi cuarto. Lo hicieron parecer una celda de tortura. Primeros planos de mis herramientas, cables, cinchos que usaba para organizar. Incluso mis notas de proyectos parecían amenazantes en las imágenes. Tu padre dice que pasabas horas con Elise ahí, comentó Rivers. ¿Quieres contarnos qué pasó en realidad? Perdí el control. Empecé a gritar sobre cómo estaban convirtiendo interacciones normales entre hermanos en algo asqueroso. Eso fue un error. Rivers solo asintió, como si hubiera confirmado algo. Reacción defensiva clásica, le dijo a su compañera. Después sacaron mis calificaciones. Mi falta de amigos. Las horas que pasaba solo. Estaban construyendo un perfil completo. De un hombre aislado, inestable, obsesionado con su hermana. No solo investigaban. Estaban montando un caso. Y cuanto más lo negaba, más culpable parecía. Mi abogada, si es que se le puede llamar así, apenas me defendió. Tenemos que considerar un trato, dijo, como si fuera mi única opción. Si esto va a juicio, podrías enfrentar 20 años de prisión. Después de horas, Rivers dijo. Mira, Eric, aquí está el trato. Tenemos suficiente para presentar cargos. Cargos serios. Pero si cooperas, admites lo que pasó y muestras arrepentimiento, podemos ayudarte. No hice nada malo, repetí. Tal vez por 100ª vez. Entonces explícanos por qué Elise inventaría esto. No pude. Porque no tenía sentido. Mi hermana. La que yo protegía. La que me esperaba despierta para asegurarse de que llegara bien, ¿por qué haría esto? Lo que viene después es borroso. Hubo conversaciones con abogados. Mis padres contrataron uno para Elise. A mí me dijeron que consiguiera el mío. El abogado público que me asignaron apenas había salido de la facultad. Y ya estaba convencido de que era culpable. Fui declarado culpable. La abogada me explicó mis opciones.
Podía luchar, pero dejó claro que ganar era poco probable. Los jurados le creen a las víctimas, dijo sin rodeos. Y Elise era joven, emocional y convincente. Me explicó la realidad: si iba a juicio, me enfrentaba a hasta 20 años de prisión. El acuerdo que ofrecía la fiscalía era benigno: 5 años de libertad condicional, inscripción de por vida en el registro, y nada de cárcel. Si llevas esto a juicio y pierdes, advirtió la abogada, no tendrás otra oportunidad. Mis propios padres ni siquiera estaban de mi lado. Papá solo negó con la cabeza. No pongas a tu hermana a pasar por un juicio, le dijo a ella. Pero soy inocente, le dije. Todos dicen eso, respondió ella, sin levantar la vista de sus papeles. Tienen el testimonio de tu hermana, documentación de cambios de comportamiento, declaraciones de testigos sobre tu conducta posesiva. Ningún jurado te va a creer por encima de una niña de 16 años traumatizada. Mi padre vino a verme una vez antes de que aceptara el acuerdo. No lo he vuelto a ver desde que me dejó en la estación de policía. Esperaba que al fin viera la verdad. En cambio, dijo, solo admite lo que hiciste, Eric. No hagas pasar a tu hermana por esto. Papá, por favor, supliqué. Tú me conoces. Sabes que yo nunca. Me interrumpió. Creí que te conocía. Supongo que no. Esa fue mi última conversación real con mi padre. 2 días después acepté el trato y me declaré no culpable, pero sin disputar los cargos de abuso sexual a un menor. Recibí 5 años de libertad condicional y una inscripción de por vida en el registro de agresores sexuales. Tal vez algunos se pregunten por qué me declararía culpable si era inocente. La verdad es que te quiebran. Retuercen cada aspecto rutinario de tu existencia hasta que dejas de confiar en tus propios recuerdos. Y cuando todos, incluso tu familia, la policía y tu propia abogada, creen que eres culpable, empiezas a preguntarte si luchar vale la pena. Estar en el registro tiene un impacto negativo inesperado en tu vida. Todos hablan de los grandes problemas: no puedes vivir cerca de escuelas, no puedes acceder a ciertos trabajos, etc. Pero son las pequeñas cosas las que realmente te afectan. Después de todo esto, la señora del primer lugar donde intenté rentar estaba entusiasmada porque firmara el contrato. Luego hizo la verificación de antecedentes. Todavía recuerdo su expresión cuando vio lo que apareció. Se alejó de mí como si estuviera a punto de atacarla ahí mismo, en su oficina. Lo siento, dijo. Tengo nietos que vienen a visitarme. Estoy segura de que entiende. Esa se volvió mi vida, gente pidiéndome disculpas mientras me trataban como un monstruo. Conseguir trabajo fue una pesadilla. La mayoría de los lugares ni siquiera consideraban mi solicitud si veían que tenía que marcar esa casilla. Las pocas entrevistas que tuve siempre terminaban igual: te llamaremos. Nunca lo hacían. Finalmente conocí a Mike, dueño de un pequeño negocio de manufactura. Contrataba a personas que nadie más quería, exconvictos, adictos en recuperación, y gente como yo. El sueldo era miserable y el trabajo, duro. Pero al menos era algo. Mira, me dijo Mike en mi primer día. No me importa lo que hiciste. Solo llega a tiempo y haz tu trabajo. Trabajé ahí casi 2 años. Luego alguien descubrió mi pasado y empezó a causar problemas. Les dijo a los otros empleados que no debían trabajar conmigo porque era peligroso. Mike intentó defenderme, pero al final tuvo que dejarme ir. No puedo arriesgarme a perder a todo el personal, me dijo. Al menos me pagó una buena indemnización. Perdí mi departamento poco después. Terminé viviendo en mi auto un tiempo. Una membresía de Planet Fitness se volvió mi mejor amiga: $10 al mes para poder ducharme y usar el baño. Dormía en estacionamientos de Walmart abiertos 24 horas. Si no causabas problemas, la seguridad usualmente te dejaba en paz. Pero lo peor no era lo práctico. Era ver cómo la vida seguía sin mí a través de amigos mutuos en Facebook, antes de que me bloquearan. Vi a Elise graduarse con honores, asistir a la universidad con beca completa, y conocer a este tipo rico, Billy, en un evento del campus. Mientras tanto, yo comía ravioles fríos de lata en mi auto, tratando de adivinar dónde podría estacionarme esa noche sin que me molestaran los policías. Cometí el error de intentar salir con alguien una vez. Conocí a Sara en uno de mis trabajos. Era amable y no preguntaba demasiado sobre mi pasado. Salimos varias veces. Todo iba bien. Hasta que me preguntó por qué siempre tenía que revisar la dirección de donde íbamos. Decidí ser honesto. Le conté sobre el registro, sobre cómo tenía que tener cuidado a dónde iba.
Le expliqué que era inocente y que la acusación no tenía fundamentos. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente, su hermano y 2 amigos aparecieron en mi trabajo. Tuve que renunciar a ese empleo también. Después de eso, empecé a ir a una pequeña sucursal de biblioteca. La bibliotecaria parecía entender mi situación, aunque nunca lo dijo. Simplemente colocaba cosas en el carrito de devoluciones que creía que me interesarían, manuales técnicos y libros sobre electrónica. Supongo que se dio cuenta de lo que solía leer. Un día me encontró mirando cursos en línea. Se sentó conmigo y me ayudó a encontrar algunos gratuitos. La educación es un derecho de todos, dijo. Fue la primera persona en años que me trató con dignidad. Empecé a aprender sobre criptomonedas a través de esos cursos. Pensé que era algo que podía hacer sin que revisaran mis antecedentes. Resultó que tenía talento para entender la parte técnica. Gané algo de dinero haciendo trading. Pero, ¿sabes qué fue lo que realmente me destrozó? Leer los comentarios en las redes sociales de Elise. Toda esa gente diciendo lo valiente que era, lo increíble que era que superara su trauma y lograra tanto éxito. Ella incluso escribió un artículo con temática de superviviente para el periódico de su universidad. La gente la llamaba una inspiración. Mientras tanto, yo apenas sobrevivía. ¿No es curioso cómo funciona eso? Consideré intentar limpiar mi nombre, pero ¿quién me creería? Elise era una estudiante universitaria exitosa y admirada. Yo solo era un tipo raro viviendo en su auto. El sistema no se preocupa por personas como yo. Así pasé la mayor parte de mis 20s, cambiando de trabajo y de lugar, sin quedarme el tiempo suficiente como para que la gente supiera quién era. Nunca hice amigos, porque, ¿para qué? Se irían tan pronto como se enteraran. Algunas noches me recostaba en mi auto y pasaba el tiempo viendo fotos familiares antiguas en mi celular, fotos de Elise y yo cuando éramos niños, tratando de entender qué salió mal y qué pude haber hecho diferente. Eso es lo que pasa con estar en la lista. No solo te quita la libertad. Borra tu pasado, tu futuro y toda tu identidad. Dejas de ser una persona y te conviertes en una etiqueta. Pero entonces todo cambió. Era un martes cualquiera. Estaba trabajando en una nueva fábrica que era un poco mejor que la anterior cuando recibí un correo electrónico de un investigador privado. Estuve a punto de borrarlo pensando que era spam, pero algo me hizo leerlo. El investigador privado decía que había sido contratado por el esposo de Elise, Billy, para investigar su pasado. Billy había empezado a sospechar porque ella había estado actuando de forma extraña últimamente. El investigador encontró inconsistencias en su historia sobre mí y quería hablar. Al principio lo ignoré. Ya había tenido suficiente gente arruinando mi vida. Pero luego me mandó otro correo con pruebas de que era legítimo. Registros judiciales, archivos del caso y otra información que nunca había visto antes. Nos reunimos en una cafetería a las afueras del pueblo. El investigador, llamémoslo Frank, llevaba un paquete enorme de documentos. Tu hermana está perdiendo el control de su historia, dijo mientras esparcía los papeles sobre la mesa. Llevo 30 años en esto y nunca había visto a alguien arruinar tanto su propia mentira. Resultó que Elise había sido muy descuidada. Las fechas que dio no coincidían con los registros escolares. Los testimonios de sus amigas eran distintos cada vez que contaba lo que pasó. Pero lo que más me sorprendió fue esto, ¿recuerdas a John, el chico mayor que la molestaba tanto? Resultó que no solo lo conocía, estaba saliendo con él en secreto. Incluso la encontraron en su auto haciendo cosas que no debía. Ella estaba convencida de que yo lo contaría a nuestros padres. Tal vez porque sabía que siempre había sido protector. O tal vez por puro miedo. En todo caso, necesitaba una distracción, algo grande y escandaloso que asegurara que nadie pensara en John. Así que inventó las acusaciones. Sabía que una vez dichas, nada más importaría. Frank tenía copias de mensajes entre Elise y sus amigas de esa época que ella creyó haber eliminado. En ellos, planeaba todo. Hablaba de cómo necesitaba una opción nuclear para callarme. No esperaba que llegara tan lejos. Frank me dijo que, por lo que había leído, parecía que ella pensaba que solo me mandarían a vivir con otros parientes. Pero cuando papá reaccionó con tanta dureza, ya fue demasiado tarde para retractarse. Me quedé leyendo todo, viendo confirmado lo que ya sospechaba. Frank siguió hablando. Billy me contrató porque ella estaba actuando muy raro últimamente. Bebía demasiado, se ponía paranoica. Una noche la encontró llorando por unas fotos familiares viejas. Le preguntó por ti y ella se cerró por completo.
Fue entonces cuando me llamó. Frank sacó un último documento. Una confesión firmada por Elise. Billy la confrontó con todas las pruebas y ella colapsó. Lo confesó todo. Quiero que entiendas algo, dijo Frank. Esto no va a arreglarlo todo. Al sistema legal no le gusta admitir que cometió un error. Pero es un comienzo. Me dejó copias de todo. Pasé toda la noche leyendo desde los mensajes donde ella planeaba todo hasta la confesión final. Incluso encontré publicaciones suyas en un sitio web donde explicaban cómo hacer que las acusaciones de abuso fueran más creíbles. Al día siguiente llamé a un abogado. Esta vez uno de verdad, no una defensora pública saturada que ya había decidido que yo era culpable. Pedimos una revisión del caso basándonos en nueva evidencia. Mi abogado argumentó que la confesión de Elise junto con las inconsistencias que descubrió Frank eran suficientes para anular mi condena y sacarme del registro. Tras meses de proceso, un tribunal falló a mi favor. Borraron mis antecedentes. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido algo. Pero lo único que podía pensar era en cuánto tiempo había pasado y cuánto había perdido en el camino. Una semana después, llegó un sobre a mi buzón. No tenía remitente, pero supe de inmediato quién lo había enviado. Era el primer contacto de mis padres en 10 años. Me temblaban las manos cuando lo abrí. No de emoción, sino de incredulidad. Dentro había una carta escrita con la caligrafía rígida e impersonal de mi padre. Querían reunirse. Y Liz había confesado, aunque solo en parte. Dijo que fue una niña asustada que cometió un grave error. No mencionó las mentiras calculadas ni los años de dolor que me causó. Aún así, al parecer eso fue suficiente para que finalmente aceptaran que yo era inocente. En el sobre también había un cheque por $50,000. Probablemente pensaban que era generoso, como si eso pudiera reparar una década entera de ser tratado como un monstruo. Como si eso pudiera devolverme mis años robados, mi dignidad y mi existencia. Levanté el cheque contra la luz durante un segundo y me eché a reír. Nada había cambiado. Seguían creyendo que todo se arregla con dinero. Pero yo no necesitaba eso. Necesitaba la verdad, y necesitaba oírla de otra persona. Así que tomé el número de Frank y lo llamé. Me temblaban las manos al marcar. Atendió después de varios tonos. Su voz sonaba nerviosa. Hola. Billy, soy Eric. Hubo un silencio largo antes de que respondiera con cautela. ¿Eric quién? Respiré hondo antes de responder. El hermano de Elise. Silencio. Luego una risa seca y sin humor. Qué curioso, porque Elise nunca mencionó que tuviera un hermano. De hecho, nunca mencionó familia alguna. Tragué mi rabia. Sí, suena a ella. No puede permitir que sus esqueletos salgan del closet. Billy respiró hondo. Jesús. Sabía que ocultaba cosas, pero esto. Llevo años casado con esta mujer, tengo un hijo con ella, y ni siquiera sabía que tenía un hermano. Al menos no uno al que no hubiera destruido primero. Respondí con frialdad. Así es. Hubo otra pausa antes de que dijera con voz baja. Increíble. Su voz tenía un tono duro. El de alguien que se da cuenta de cuán profundamente lo han manipulado. Luego suspiró y dijo con firmeza. Voy a pedir el divorcio. No respondí al principio. Dejé que sus palabras flotaran. Finalmente asentí, aunque él no podía verme. Bien. Le dije. Te mereces algo mejor. Colgué. Ya no había nada más que decir. Pero al soltar el teléfono sentí algo extraño. Un alivio silencioso. Luego descubrí sus redes sociales. Y Liz borró todas sus cuentas. Pero no antes de publicar una explicación larga sobre cómo había recordado mal las cosas siendo adolescente. Se hizo pasar por una víctima. Una pobre chica confundida que cometió un error y ahora revelaba la verdad con valentía. Su vida perfecta empezó a desmoronarse después de eso. Billy pidió el divorcio. La escuela donde trabajaba, sí, se volvió maestra, pidió su renuncia. Resulta que no les gusta tener profesoras que han admitido haber inventado denuncias falsas de abuso. Más tarde supe que Billy obtuvo la custodia total de su hijo. La confesión de Alyssa se utilizó como prueba de su inestabilidad. Ella intentó oponerse, pero la investigación de Frank había descubierto otras mentiras. Muchas mentiras. ¿Cuál era la verdad real? Que había mentido sobre todo durante años. No solo sobre mí.
También inventó historias sobre otras personas. Cuando algo no salía como quería, acusaba a los hombres de cualquier cosa. Algunos se preguntan por qué finalmente confesó. Según Frank, mis padres ya habían empezado a notar cosas. Y Lee se comportaba de forma errática desde hacía meses. Desaparecía por horas sin explicación, tenía estallidos de ira sin razón y bebía demasiado en eventos familiares. El punto final llegó cuando, durante una pelea con mi madre, dijo algo sin pensarlo, que yo no habría sufrido si papá no hubiera reaccionado de esa manera. Mi madre se quedó en silencio y le pidió detalles. Y Liz intentó retractarse, pero ya era tarde. La duda estaba sembrada. Mi padre, siempre el controlador, empezó a investigar. Contactó a gente del pasado de Alisa, incluidos sus amigos de la secundaria, y así comenzaron a aparecer los vacíos en su historia. Y Liz ya estaba cayendo, tratando de mantener una mentira que se desmoronaba rápido. Entonces Billy le mostró las pruebas. Los mensajes. Las contradicciones. Todo lo que creía que había destruido. Y colapsó. Luego sonó mi teléfono. Era mi mamá. Su voz era débil, como si hubiera estado llorando por horas. Eric, por favor. Necesitamos hablar. Estuve a punto de colgar, pero algo en su tono me detuvo. Empezó a hablar sobre Elise, sobre cómo finalmente les había contado su versión de los hechos. Reconocía que había cometido errores, que era joven, que estaba asustada y confundida. Ya no es la misma persona, afirmó mi madre. Está rota, Eric. Llora todos los días. Sabe que arruinó tu vida y apenas puede vivir consigo misma. Y entonces lo dijeron de verdad. ¿No puedes simplemente perdonarla? Eso me hizo hervir la sangre. ¿Perdonar? Como si me hubiera chocado el auto. Como si me hubiera robado dinero. Como si no hubiera destruido por completo mi existencia, mientras ella seguía adelante y se hacía la víctima durante años. No entiendes, insistió mi madre. Ella también está sufriendo ahora. Ahí fue cuando decidí verlos. No para tener cierre. No para reconstruir la familia. Quería que entendieran exactamente lo que me habían hecho. Está bien, dije. Vamos a vernos. Pero ya sabía cómo iba a terminar todo. Nos reunimos en un restaurante a mitad de camino entre nuestras ciudades. Mamá rompió en llanto en cuanto me vio. Papá solo se quedó ahí, viéndose viejo y acabado. Tal vez ver que tu hija dorada es una mentirosa hace eso con uno. Mamá intentó abrazarme. Di un paso atrás. Solo sentémonos, dije. Tenían un discurso preparado. Que lo sentían. Que debieron haber confiado en mí. Que querían reconstruir la familia. Papá incluso sacó su chequera, como si tirar dinero encima fuera a arreglar todo. Guarda eso, le dije. No vine aquí por tu dinero. Mamá seguía diciendo cosas como, solo queríamos proteger a tu hermana, y hicimos lo que creímos correcto en ese momento. Excusas, como siempre. Los dejé hablar solos. Luego saqué el paquete que Frank me había dado y empecé a leer en voz alta los mensajes de Alisa. Los que mostraban cómo había planeado todo. Observé sus caras mientras comprendían hasta qué punto su hija los había engañado. Estaba asustada, trató de justificar mamá. Solo era una niña. Yo apenas era un adulto, respondí. ¿Dónde estaba mi protección? ¿Dónde estaba mi beneficio de la duda? Papá intentó otra vez. Sabemos que nos equivocamos. Queremos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Me reí. ¿Quieren arreglarlo? ¿Pueden devolverme mis 20? ¿Pueden deshacer la lista de agresores, los trabajos que perdí, la gente que me trató como basura? Solo se quedaron ahí, sin más argumentos. Les conté todo. Cómo vivía en una van. Cómo me bañaba en Planet Fitness. Cómo comía comida fría porque no podía pagar una casa con cocina. Les mostré las cicatrices en mis muñecas. De mi peor momento. Mamá vomitó en el baño del restaurante. Por primera vez en años, mis padres tuvieron que enfrentar la verdad. La evidencia de que habían abandonado a su propio hijo sin dudarlo. Que su hija dorada no era más que una mentirosa manipuladora. Se quedaron en un silencio horrorizado. Su mundo colapsando frente a ellos. Ustedes hicieron esto, dije con voz firme. Ustedes lo permitieron. Mi padre parecía querer responder, justificarse. Pero por una vez no lo hizo. Solo miró la mesa, con la mandíbula apretada. Mamá, en cambio,
Seguía intentando. Eric, solo queríamos protegerla. Creímos que hacíamos lo correcto. Respiré hondo, me recliné. ¿Sabes qué es lo peor? Que lo entiendo. Si de verdad yo hubiera sido un monstruo, ustedes habrían hecho lo que cualquier padre decente haría. Pero ni siquiera me dieron una oportunidad. Nunca. Decidieron que era culpable porque era más fácil que cuestionar a Elise. Y me dejaron pudrirme por eso. Las lágrimas bajaban por la cara de mi madre. Nos equivocamos, murmuró. Nos equivocamos tanto. Dejé que eso se asentara. Porque sí, estaban equivocados. Pero nada de lo que dijeran podría devolverme lo que perdí. Pasé 10 años de mi vida siendo solo una etiqueta. Mamá estiró la mano por la mesa, temblando. Por favor, Eric. No podemos cambiar el pasado, pero seguimos siendo tus padres. ¿Podemos intentar arreglar esto? Aparté mi mano antes de que pudiera tocarme. ¿Arreglarlo? Solté con sarcasmo. Dime, mamá, ¿cómo se arreglan 10 años? Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Papá habló por fin. Tienes todo el derecho de odiarnos, dijo con voz áspera. Pero seguimos siendo tu familia. Negué con la cabeza. No. Dejaron de ser mi familia el día que decidieron que no valía la pena luchar por mí. Cayó un silencio pesado entre nosotros. Ellos esperaban gritos, furia. Pero yo ya estaba más allá de eso. No necesitaba gritar. Ellos ya se estaban ahogando en su propia vergüenza. Entonces mamá jugó su última carta. Y Liz también está sufriendo, Eric. La miré fijo. Por supuesto. Claro que diría eso. Perdió todo, añadió. Su matrimonio. Su carrera. Sus amigos. Se lo merecía, respondí. Mi voz era fría. Mamá se echó hacia atrás como si la hubiera golpeado. Ella tomó una decisión, murmuré, mirándolos a ambos. Mintió. Y yo pagué las consecuencias. Pero ustedes. Miré directamente a mi padre, que temblaba bajo mi mirada. Ustedes también tomaron una decisión. Le creyeron sin pensarlo. Dejaron que me llevaran sin decir nada. Papá cerró los ojos por un momento. Como si pudiera bloquear la verdad. La voz de mamá era apenas un susurro. Ya no es la misma persona. Solté una risa seca. Yo tampoco. ¿No era esa la verdadera tragedia? El chico que ellos conocían. El que pasaba horas arreglando radios. El que habría hecho cualquier cosa por su hermana menor. Ese ya no existía. Lo habían enterrado hace una década, cuando dejaron que la policía se lo llevara. Tomé el cheque que papá había puesto sobre la mesa. $50,000. Una cifra que seguramente pensaron que era justa. Como si el dinero pudiera arreglar lo que hicieron. Lo miré un segundo, luego lo rompí por la mitad. No necesito su dinero, dije. No necesito nada de ustedes. Mamá rompió en llanto. Papá no dijo nada. Solo se quedó ahí, como alguien que sabe que perdió algo que nunca podrá recuperar. Me levanté. Ustedes hicieron su elección, dije con calma. Ahora les toca vivir con eso. Me fui sin mirar atrás. No sentí nada al salir de ese lugar. No satisfacción. No alivio. Solo nada. Y tal vez esa fue la verdadera forma de cerrar todo. Unas semanas después, recibí una carta por correo. Sin remitente. Pero supe de inmediato quién la había enviado. Venía de Elise. Me quedé mirando el sobre por un largo rato antes de abrirlo. La carta era breve. No espero que me perdones. Solo quería decir que lo siento. Eso era todo. Sin excusas. Sin explicaciones. Solo eso. La sostuve un momento y luego la dejé a un lado. Nunca respondí. Sí, la vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. El daño ya estaba hecho. Siempre llevaría las cicatrices de esos 10 años. Pero finalmente era libre. Verdaderamente libre. Con mis antecedentes limpios, pude empezar de nuevo. Me mudé a otra ciudad, comencé un negocio de reparación de electrónica desde cero. Y nunca miré atrás. Mis padres, junto con todo lo demás, se convirtieron en fantasmas de una vida que dejé atrás. Tal vez algún día piense en ellos y sienta algo. Pero por ahora,
Por fin estaba viviendo mi vida bajo mis propios términos.